Hola, bienvenidos a Contacto, yo soy Javier Garrido Leica, son las 11 en punto de la noche, hoy es miércoles 23 de enero y nos toca hablar de varios temas, pero vamos a comenzar con una entrevista con respecto a lo que está pasando en el país y en el Congreso de la República. Bueno, estamos con el congresista Alberto de la Hunde, que es un reciente miembro de la nueva bancada liberal. Y quizás, Alberto, el tema del día es que Alberto Fujimori ha vuelto a ser trasladado a la prisión de Barbadillo después de 13 meses 13 meses. prácticamente de libertad. ¿Cómo tu bancada ha tomado esta situación? Bueno, 3 de los 5 integrantes de mi bancada en realidad renunciamos a Peruanos por el Cambio Por eso. en diciembre pasado por ese tema, ¿no? En diciembre del 2017, porque considerábamos que no era pues un indulto humanitario, sino un indulto producto de una negociación política. Y la justicia nos dio razón. Y acá la frase es: mal acaba lo que mal empieza, ¿no? Yo me solidarizo con la familia Fujimori porque es un momento difícil, sin duda, para ellos, pero lo que se está haciendo el día de hoy es cumplir una sentencia judicial y respetar lo que dicen las leyes, ¿no? Y creo además que las condiciones penitenciarias que ofrece la IROES son mucho mejor que cualquier cárcel en el país, y hay las condiciones para brindar cualquier atención de salud que el señor Fujimori necesite, ¿no? ¿Y tú crees que queda alguna puerta abierta para que el señor Vizcarra, en su condición de presidente, indulte a Alberto Fujimori, pero ya sin el rótulo de humanitario, de que me refiero a que simplemente haga uso del derecho de gracia que le corresponde constitucionalmente? Tendría que ser humanitario, porque para el indulto regular hay una serie de restricciones. Ujú. El propio Congreso, con el voto del Fujimorismo en ese momento, aprobó que las personas sentenciadas por secuestro agravado no puedan ser objeto de un indulto regular. Se quitó cualquier tipo de beneficio. Es una sentencia que tiene el señor Fujimori. Lo que tendría que hacerse es plantear la posibilidad de un indulto humanitario, y esta será analizada de manera imparcial, es decir, de la manera como no fue evaluada la vez pasada. Yo no te puedo decir cuál es el resultado de ese proceso. Lo tendría que hacer un grupo, una junta médica, ahora sí independiente, que no fue lo que pasó la vez pasada, y tendría que ver si es que corresponde o no. Digamos, todo esto es el resultado de haber utilizado mal una herramienta constitucional como el indulto por parte del expresidente Kuczynski, ¿no? Finalmente utilizaban de manera política una figura que debería ser muy cuidada y utilizada con mucho tacto, ¿no? Hay la percepción en algunos ciudadanos de que Alberto Fujimori ha terminado siendo una pelota de trapo con la que sus dos hijos han terminado jugando una pichanga. Porque la verdad es que para ser poco mezquinos y pegarnos a lo cierto, desde que el señor Fujimori saliera de la prisión hasta el día de hoy, políticamente no se ha pronunciado. Digamos que ha mantenido los cánones que el indulto reclamaba y la percepción que ha quedado, el sabor que ha quedado en mucha gente, es que Alberto Fujimori ha terminado siendo, bien o mal en términos jurídicos, víctima de una pugna entre sus dos hijos. Sí, evidentemente ha sido un caso profundamente politizado, y recordemos que ese es el inicio de Fuerza Popular. Cuando Fuerza Popular se llamaba Fuerza 2011 y están en proceso de inscripción, hay esta famosa imagen que imagino está en YouTube de Keiko Fujimori y Kenji en un meeting, y Kenji diciendo: este documento, y señalando un planillón, es la manera en la cual liberaremos a mi padre de prisión, ¿no? Y también los famosos arengas de Keiko Fujimori, que se escucha hasta la irosis y tal. Entonces, claro, es un manejo político de una situación penitenciaria que no es reciente, es la génesis de lo que hoy día es Fuerza Popular. Ahora, ¿en qué momento consideras que hay una inflexión con respecto a la médula o a la
parte más dura de Fuerza Popular, porque efectivamente Kenji y Keiko estuvieron en este meeting que yo también recuerdo con bastante nitidez, de acuerdo con que dentro de su agenda la liberación de su Sí, padre era uno de los ejes con los que iban a ir electoralmente a la justa del 2011. Pero entre el 2011 y el 2016 sucede algo sí. que lleva a Keiko a abandonar esa bandera. Sí, hay claramente un cambio de estrategia, ¿no? Uno en el 2011 lo que ve es un fujimorismo con una agenda en la cual, punto uno, liberación de Alberto Fujimori. Para el 2016, Keiko Fujimori se da cuenta que con eso nunca va a ser presidenta, saca de su entorno a todas las personas que podían ser directamente cuestionadas por su cercanía o su actuación durante el gobierno de Alberto Fujimori y cambia por completo el discurso y es más, señala que la liberación de su padre se va a hacer por vía judicial y no por la vía política, ¿no? Creo que el cambio de estrategia es en realidad solo para intentar ser elegidos, porque sabían que pues, en el Perú todavía es un tema bastante controvertido, además el utilizar un puesto público para beneficio familiar. Ahora, una vez que la señora Keiko no fue elegida, se presentó un proyecto de ley que habría permitido que el señor Fujimori, junto con cualquier otro reo mayor de 85 años, cumpliendo ciertas características que estaban taxativamente explicadas en la norma, hubiera podido ir a su casa. Y más bien Sí. fue Fuerza Popular quien votó en contra, y en ese momento era la Fuerza Popular monolítica con la que comenzamos. Yo estuve ¿no? ese día en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, yo era integrante de esa comisión, y a mí me impactó mucho, porque normalmente la práctica parlamentaria manda lo siguiente. Tú presentas un proyecto de ley, y de acuerdo al tema del proyecto de ley, se manda a alguna comisión. Si el día de mañana yo presento algo sobre promoción del agro, va a la Comisión de Agricultura. Entonces, este proyecto, que fue presentado por Congresista Vieira, fue a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que es la que ve los temas vinculados al Código Penal y en general a las normas vinculadas al mundo jurisdiccional. Y él fue a la comisión a exponer el proyecto. La práctica parlamentaria manda, tú expones tu proyecto, puede haber alguna intervención, normalmente no la hay, y queda pendiente que la comisión, con su equipo técnico, el presidente de la comisión, plantee un predictamen, en la cual se pide opiniones a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial, Y a expertos, ¿no? a expertos, a universidades, y en base a eso se hace un predictamen que puede ser muy parecido al proyecto o puede juntar otros proyectos y hacer una fórmula de consenso. Lo que a mí me impactó es que ese día, después de que Congresista Vieira expone su proyecto, en vez de dejar que esto pase al camino regular, de inmediato el Fujimorismo dijo, no, queremos que se vote de una vez el archivo de ese proyecto. Insistieron y el presidente de ese entonces de la Comisión de Justicia, ante la mayoría monolítica, como bien ha señalado, de votos de Fuerza Popular, lo puso a consideración y en el acto, sin siquiera haber pedido una opinión, el Fujimorismo mandó al archivo ese proyecto. Entonces, claro, a mí me llama mucho la atención escuchar, por ejemplo, al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, hablando de la situación y citando a Mandela y tal, cuando ellos nunca quisieron que esto tuviese alguna otra alternativa, ¿no? No, y además queda en la memoria, creo, de todos los que hemos seguido el caso. Mientras conversamos, tenemos imágenes del traslado del expresidente Fujimori a la Heroes en pantalla, pero creo que nos queda a todos en la retina la imagen y las palabras de congresistas como el señor Becerril o la señora Beteta, que llegaron a decirle al señor Fujimori que él no era parte del partido, e incluso, lo dijo el señor Becerril, que él ya no tenía nada que ver y que básicamente se las arregle solo. ¿No? Que de alguna manera era una contradicción absoluta con lo que Fuerza Popular venía pregonando desde el 2001 como un partido muy chiquito que fue tomando fuerza. Sí, sí, es en realidad, yo imagino que tiene que ver mucho con esta sensación que tenía de Fuerza Popular que estaban a un paso de la presidencia, ¿no? O sea, si uno analiza los 2 años y medio de Fuerza Popular en el Congreso, hay 2 características básicas. Uno, el abuso de su mayoría y la imposición y la intimidación a las voces distintas. Y segundo, el hecho que ellos seguían en campaña. O sea, para ellos la segunda vuelta electoral nunca terminó. Entonces, los proyectos de ley que priorizaban eran proyectos de ley que les permitía traer más votos. El discurso político que manejaban, igual.
Entonces, en todo momento, ellos han pensado qué nos conviene o qué no nos conviene para el 2026. Y, digamos, Y independientemente el de este... 2021, ¿no? Y el O sea, 2021, perdón, sí, o sea, no, directamente... pero deben haber pensado los dos. No, pero directamente el 2021. De Ellos acuerdo. pensaban que iban a ganar el 2021. Este, y independientemente del caso Fujimori, estamos hablando de la agenda legislativa general, yo siento que en ningún momento hubo la reflexión de, oye, ¿y qué le conviene al país? Claro. Ahora, Y eso explica la desaprobación que tiene el día de hoy, y eso explica una de las cosas que dije en el Pleno, el motivo por el cual deben despedirse de la mayoría que han tenido, porque nunca más el pueblo peruano les va a dar esa posibilidad, ¿no? ¿lo consideras así de drástico? Sí, si ellos el 2021 pasan la valla y obtienen una bancada mediana, que se den por bien servidos, ¿no? Y eso explicará la generosidad del pueblo peruano, porque ellos lo que han hecho es han paralizado el país durante 2 años y medio. Ahora, un momento, en marzo del año 2018, casi digo de este año porque todavía no me Sí, acostumbro sí. al cambio, pero en marzo del año 2018 en que Fuerza Popular había perdido algunos de sus miembros con la salida de los autollamados Avengers, pero seguía teniendo una mayoría pues, Sí. muy potente en el Congreso y hace ejercicio de su fuerza de una manera muy contundente a la hora de básicamente desaparecer a Kenji Fujimori Sí. y a Bienvenido Ramírez. Ahora, esta situación supone un cambio en el tablero bien importante, porque con la creación de la bancada de Cambio 21 y su bancada, como dijo Marita García anoche aquí, la bancada prima hermana, la de Nueva República, Fuerza Popular pierde mayoría en la mesa directiva. Y esto permitiría que eventualmente Kenji Fujimori vuelva a ocupar el escaño que perdió. Entonces, de repente Fuerza Popular, o vamos a decir el Fujimorismo, el vehículo podemos, ellos tienen varios nombres, podría Kenji ser más bien quien llegue al 2021 con mayores posibilidades de ganar la elección. Yo espero que no. O sea, yo creo que si algo ha quedado demostrado en los últimos años es que el fujimorismo, independientemente de la cara que quieran utilizar o el nombre que utilicen, es dañino para la democracia. Creo que no han aprendido las lecciones de la década de los 90 y su accionar sí es un accionar pensando en su beneficio político y no en el beneficio del país, sea con actitudes autoritarias o sea con una agenda profundamente populista. O sea, a mí me sorprende que todavía haya en el Perú empresarios que ven con buenos ojos a Fuerza Popular por las reformas liberales de comienzos de los 90, cuando la agenda económica del fujimorismo desde hace 2 congresos es profundamente demagógica e intervencionista. No hay nada menos liberal que el fujimorismo en este momento. Y claro, la agenda uno de ellos es recuperar la presidencia de la República. No les importa lo que tengan que hacer para llegar a ese objetivo. Ahora, hay un tema importante también, que es que esta situación del expresidente Fujimori volviendo a Barbadillo, la situación de Keiko Fujimori en prisión preventiva y la posible reaparición de Kenji como figura política van a darle al Congreso una recomposición que podría ser una oportunidad interesante para el Sí. presidente Vizcarra de gobernar no con un Congreso menos beligerante, pero sí con un Congreso menos potente, ¿no? Porque hoy día el presidente Vizcarra ya va a poder demostrar o tendrá que sacar a relucir él o sus ministros su muñeca política para negociar con una serie de bancadas que ya le permitirían tener la mayoría como para apoyar y sostener proyectos. Y digamos, tendríamos por fin un Congreso donde la búsqueda del consenso sea algo real, ¿no? Lo que ha habido estos 2 años y medio es la imposición de las posturas de Fuerza Popular. Las únicas veces que hemos logrado que retrocedan es o con una sentencia del Tribunal Constitucional o con gran presión de la ciudadanía y la prensa independiente a la cual todos los días el fujimorismo ataca. Porque claro, atacan a todos aquellos que implique poner algún tipo de control
encima de su uso abusivo del poder. Ahora, has hablado del populismo ejercido por Fuerza Popular en la primera parte de este quinquenio. En esta segunda mitad que iniciará con la llegada del presidente Vizcarra en marzo, algunos expertos y varios analistas políticos han señalado que Vizcarra también se ha tropezado con algunos visos de demagogia populista. Y te puedo señalar dos de los que han sido más mentados. El primero es la no reelección de congresistas, que en realidad no necesariamente resuelve el problema de fondo. No, claro, no resuelve nada. Y creo que a largo plazo podría Sí. terminar generándonos un problema porque creo que va a tener que retrotraerse esa medida. Y por otro lado, no sé qué piensas, esta es más polémica, cuando el señor Chávarri nos ayuda a recibir Año Nuevo con esta noticia de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, siendo retirados del proceso de corrupción más importante del Perú, Martín Vizcarra se regresa de Brasil al Perú en un gesto político que podría ser saludable, pero habla de intervenir la Fiscalía e incluso amenaza con cerrar el Congreso. Y allí también podría haber un populismo quizá un poquito desmedido. Mira, las propuestas son evidentemente criticables. La de la no reelección, yo escribí un artículo 2 años antes de ser congresista en Semana Económica explicando por qué me pareció una mala idea, no soluciona nada. Y la del Ministerio Público, efectivamente, había mucha preocupación en los especialistas en torno a si era constitucional o no, pese a que la solución no era, como en la época del fujimorismo, una comisión de fuera que intervenía, sino era empoderar a los fiscales, a los propios fiscales accesitarios, a los fiscales supremos. Pero yo en los dos gestos o en las dos acciones del presidente Vizcarra sí rescato algo, que es logró encontrar un cauce institucional a la indignación ciudadana. Lo que suele pasar con la indignación ciudadana es que no necesariamente va de acuerdo a lo que señala la Constitución. Claro, Vizcarra tiene un buen termómetro, digamos. Por ejemplo, cuando se plantea la no reelección, días antes el discurso en la calle era disolución del Congreso. Un autócrata lo que hubiese hecho es aprovechaba esto, se subía y cerraba el Congreso y probablemente en el siguiente Congreso hubiese tenido una mayoría tremenda. Él encontró, por más discutible que sea, un cauce institucional que permitió canalizar esta indignación ciudadana. Y en el caso del Ministerio Público también, y dio buenos resultados. Se logró reponer a los fiscales y terminó por fin con la separación del fiscal Chávarri de la Fiscalía de Nación. Pregunta rapidita. Cuando incisivamente una colega periodista le pregunta al señor Vizcarra si es que él había trabajado con Odebrecht y él responde que absolutamente no, hay que ser bien inocentes para creer que el señor Vizcarra no sabía que Conirsa era Odebrecht. ¿Tú crees que respondió bien, que reaccionó bien frente a esa pregunta? Yo creo que, dado lo que hemos visto 2 días después, lo mejor hubiese sido dar una respuesta con más detalle. Es cierto que era una conferencia de prensa y una presentación de otro tema. Yo estuve ahí presente, porque era para la promulgación de los resultados del referéndum y para señalar el nombre del año, ¿no? Entonces puede haber sido una respuesta en frío y poco meditada. Pero siempre lo mejor que se puede hacer es absoluta transparencia. Porque además... Y más en un contexto como este. Porque además el presidente ya ha presentado una serie de declaraciones juradas de intereses donde deja claro cuál es su participación en la empresa familiar. O sea, no era necesario y al revés, ha generado todo un embrollo aprovechado políticamente por sus enemigos políticos, evidentemente, pero no le des municiones a tus rivales políticos, ¿no? Y sí creo que todo este contexto en el cual las declaraciones juradas del presidente han servido como herramientas para absolverlo o para profundizar las investigaciones, demuestran la necesidad que las declaraciones juradas de intereses de altas autoridades sean obligatorias. Y El día de hoy de son voluntarias. Hay un proyecto de ley, yo he presentado uno, Gloria Montenegro ha presentado otro, hay un dictamen de la Comisión de Fiscalización. Solo falta que se ponga en el Pleno y podríamos lograr que de inmediato todos los altos funcionarios del Estado presenten su declaración jurada de intereses. Correcto. Para terminar, que el tiempo, como siempre, es cruel y cuando la conversación es amena más todavía, hoy es un día muy importante en Venezuela
eh, la Asamblea Nacional no ha reconocido la investidura de Nicolás Maduro, mientras que el presidente Guaidó ha asumido el cargo de manera transitoria, a pesar de que el Ejecutivo venezolano no lo reconoce. Ujú. La izquierda en el Perú, sin embargo, ha tenido una posición bastante tibia. No se han pronunciado con el énfasis que uno hubiera esperado de cualquier demócrata. Sí. Eh, Es lamentable porque creo además que el caso venezolano es emblemático porque el chavismo utilizó la metodología fujimorista de captación del poder, evidentemente de manera exponencial, pero empezaron con capturando el sistema de justicia, capturando en su momento el Congreso, anulando a la prensa libre, y con elecciones aparentemente democráticas. La metodología implementada por el fujimorismo en los 90. La diferencia es que ideológicamente el chavismo se encuentra a la izquierda y el fujimorismo está a la derecha. Entonces, la gran duda, y es una preocupación que creo que es válida respecto a sectores de la izquierda en el país, es lo siguiente. ¿Ustedes se opusieron a Fujimori por un tema de principios democráticos o porque no coincidían ideológicamente? Es decir, si Fujimorismo en los 90 hubiese hecho un gobierno de izquierda, ellos los hubiesen apoyado pese a ser un gobierno autoritario. es una tremenda pregunta. Y es preocupante, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, pero en fin, ¿por qué le dan tanta importancia? No, porque tenemos que saber si los actores políticos en el Perú están comprometidos o no con la democracia. De acuerdo. Ha sido una respuesta contundente, Alberto. Muchas gracias por venir. Ha sido Muchas un gusto gracias. verte, Igual. además después de tiempo. Así es. Y espero que regreses pronto aquí a Contacto. Claro que sí. Muchas gracias, señores. Hacemos un corte comercial y regresamos con Lourdes Flores. No se muevan ustedes.